Bienvenidos a Historias de la Vida. Gracias por acompañarnos con cada uno de nuestros entrevistados. Hoy vamos a conocer la historia de Miguel. Tuvo una infancia feliz. Le costó mucho sacrificio realizar una carrera universitaria. Sin embargo, lo logró, gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Es un gran médico, muy querido por sus pacientes. Formó una gran familia. Hoy, en Historias de la Vida, el doctor Miguel Baglera. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sinceramente me va muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hacía muchísimo que no lo veía. Claro, sí. Y no sé si puede interesar mucho lo que yo pueda relatar en cuanto a mi vida, ¿no es cierto? Pero estoy agradecido de que por lo menos me llamaron, digamos, claro, ¿no es cierto? Que sí, claro que sí. Vamos a ver, a rememorar un poquito la historia de vida de cada uno. Claro, por supuesto. Cada uno doctor, tenemos una historia. Por supuesto, ¿no? todos tenemos una historia, claro, así es. Sí. Doctor, ¿usted dónde nació? Yo nací en Pilar, provincia de Santa Fe, porque hay Pilar de Buenos Aires, Pilar de Corrientes, Córdoba. Es un pueblo que, yo te estoy relatando esto, yo nací hace 76 años, ¿no es cierto? Y ya en esa época había una fábrica de pianos. Ajá. Uno ubicando hace 60, 70 años una fábrica de pianos que fabricaban más de 50 pianos por mes, ¿no? Sí. Era un pueblo de 5 o 6 mil habitantes, tal vez un poquito más grande que Arteaga, digamos, ¿no es cierto? Ahí bueno, se hace agricultura o había muchos tambos y estaba esa fábrica de piano que uno cumplía 14 o 15 años e iba a trabajar a la fábrica de piano. A la fábrica de piano. Sí. ¿Y cómo estaba formada su familia? Nosotros éramos 5, mi papá, mi mamá y 2 hermanos. Desgraciadamente fallecieron todos. Fallecieron. ¿No? Sí. ¿Cómo fue su infancia ahí en Pilar? Bueno, nosotros éramos una familia muy humilde, es decir, mi papá era cobrador de la comuna y estaba jubilado por invalidez. Ajá. Y mi mamá trabajaba, digamos, cosiendo ropa y era la ayuda, digamos, del sustento de la familia, ¿no? Es decir, claro. Mis hermanos trabajaban en la fábrica de piano, ¿no? Es decir, y bueno, yo tuve la suerte diríamos,
que se habilitó la escuela secundaria, es decir, fui de la segunda promoción. Antes no había secundarios en todos los pueblos, ¿no es cierto? Es cierto. Y ahí a donde tuve la posibilidad de estudiar secundario. Ahora, recuerdo que yo tengo en la infancia de decir, a pesar de las limitaciones económicas, los recuerdos son muy lindos, digamos, ¿no es cierto? Igual, las costumbres cuando éramos chicos muy distintas a las de ahora. No teníamos el celular, no teníamos televisión, no teníamos, ¿no es cierto? Es decir, y a mí siempre me gustó mucho jugar al fútbol. ¿Al fútbol? Sí. El mejor regalo que a mí me pudieron haber dado alguna vez es una pelota de fútbol. Ah, mire usted. ¿Cuántos años tenía, recuerda? Bueno, te estoy hablando de decir cuando hacía la primaria y parte así de la secundaria, es decir, mi hobby era arreglar pelotas de fútbol. ¿Arreglarlas? Entonces, decir, lo que recuerdo es si yo tenía una cajita con el hilo para coserlas, claro. Se cose con 2 agujas, cera para encerar el hilo y un inflador. Jugábamos en una canchita, se pinchaba la pelota, todos alrededor, yo cosiendo, digamos, y arreglando. ¿Y quién le enseñó a arreglar las pelotas? ¿Cómo se le dio por eso? Eso sinceramente no lo recuerdo, ¿no? Es decir, chico de edad joven que arregle pelotas no es muy natural, digamos. Una vez se me ocurrió de una pelota vieja en el cual se habían desgarrado los agujeros de la sutura. Agarré todos los gajos, corté las zonas que estaba averiada, digamos, le hice los hoyitos nuevos y te podés imaginar la pelota que salió, ¿no? Sí, pero una anécdota. Claro, claro. ¿Y con sus hermanos cómo se llevaba? Bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Usted es el mayor? No, yo el menor. El menor de los 3. Yo el menor. No, la relación ha sido así siempre muy buena, ¿no? Es decir, pero de lo que recuerdo, mira, mi padre falleció a los 53, 54 años y yo tenía la sensación como que ya era muy grande, tal vez a muchos le ha pasado eso. Claro que sí. Decir, bueno, ahora se estiró mucho, digamos, la posibilidad de vida, sí, ¿no? Es por decir, supuesto. Pero nunca ningún problema, nada, ¿no es cierto? Es decir, y yo me salvé de ir a trabajar a la fábrica de piano porque a los 14 años me nombraron como reemplazante en el correo. Como mensajero. Como mensajero. Antes, bueno, no había ahora la comunicación que hay ahora con el internet, con los mensajes, claro. Lo que sea, y bueno, se hacían muchos telegramas. Entonces tenía que llevar los telegramas. Usted estaba en la secundaria, 14 años, ya estaba en secundaria. Sí, es decir, tal es así que un recuerdo que tengo, digamos, en secundaria, segundo año, que es cuando empiezo a trabajar en el correo, le planteo a mi papá y a mi mamá, no, yo voy a dejar de estudiar, porque es mucho. Claro. Vos vas a estudiar y vas a trabajar. Y había que hacerle caso. Sí. A mamá y a papá. Si no, hubiera dejado. Si me hubieran dicho, no, nene, pobrecito. Claro, de alguna manera como que lo obligaron. Sí. Entonces, bueno, no dije más nada. Sí. Ahora, claro, el recuerdo que yo tengo del correo, que aparte a veces como mensajero llevar los telegramas, a veces hacía de cartero, porque reemplazaba al cartero, ¿no es cierto? Es decir, el problema es decir, uno iba en bicicleta, calles de tierra. El recuerdo que tengo, digamos, claro, porque él muchas veces trabajaba de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. A las 9, sábado, y a veces domingos. Domingo por medio me tocaba. Claro, a las 9 de la noche empezaba el cine. Y la salida que uno tenía el sábado de ir al cine. Entonces yo a veces me hacía la escapada a casa, me cambiaba y había que esperar lo que llamaban las buenas noches. Digamos que era por telégrafo. Y tenían que habilitar de Santa Fe, bueno, que no había más telegrama, ¿no es cierto? Y una vez que había una película muy linda, que yo ya estaba preparado para ir, empieza el tuco con el telégrafo. Sí. Y se me hizo una pila de telegramas así. Es como si acá tendría un telegrama para Rulo Velázquez, otro para la ESO, claro, otro... Claro.
Tenía que hacer un recorrido y empezaba la película. Y empezaba la película, así que te podés imaginar. No. Y lo otro, claro, claro, como por la mañana iba a la escuela, Claro. a la tarde iba a trabajar. Salía a las 9, en invierno a las 9, Tardísimo, ya era... tardísimo, y yo todavía tenía que prepararme todas las materias. Claro. Este, ¿Y el trabajo del correo en sí, le gustaba hacerlo? Sí. A pesar de que era sacrificado por ahí, que eran muchas Sí, horas, sí, los sí, sábados. sí. Dentro de las cosas que hacía también el trabajo en el correo, recorría todo el pueblo porque había toda una serie de buzones y todos los días había que recoger la correspondencia. Ajá. Después la clasificábamos. Claro. Y había que hacer una planilla, ponerla en sacas, que después venía uno que se encargaba de llevarla al tren, digamos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, atender también a la gente, vendíamos estampillas. Antes se hacía ahorro con estampillas, había una libretita donde el que quería decir, eso lo hacíamos en la escuela. Ajá, ¿cómo era? Uno compraba la estampilla. Sí. Bueno, ahora no sé, eran monedas, digamos. Claro, ¿sí? Y uno pegaba la estampilla en la libreta y ese era el ahorro que después vos te podías... Entonces muchos venían a comprar estampillas o hacer un telegrama. Claro, claro. En la época de decir, bueno, cuando había casamientos, también muchos telegramas así de felicitaciones, Claro, ¿no es cierto? claro. Es decir, ¿Y durante cuánto tiempo trabajó en el correo? Bueno, en el correo hice todo el secundario. Todo el secundario mientras trabajó en el correo. No recuerdo, 17 años, 18 años, digamos, ¿no es cierto? Claro, de los 14 a los 17. De más 14 o menos. a los 17. ¿Y con ese dinero que usted ganaba ayudaba a su familia? Sí. Era para eso, se lo ¿no? daba Para todo, colaborar sí. en su casa. Sí, ¿no? Es decir, a pesar de, diríamos, lo sacrificado que era, digamos, que me privaba de muchas cosas, ¿no es cierto? De decir, y con el horario, decir, bueno, de llegar en invierno a las 9 y tener que hacer las carpetas, estudiar, ¿Y no le quedaba tanto tiempo para jugar a la pelota? Pero se hacía. Se podía. Se hacía tiempo. El domingo, tal vez. Se hacía tiempo. O sea, de esto que hablamos de jugar a la pelota, de decir, las canchitas que habíamos hecho, digamos, cortando el pasto, poniendo los arcos, con una regadera y con calma, marcando las líneas. Sí. Pero así como te digo, jugando a la pelota, y bueno, haber hecho canchitas de bochas. También. Sí. Había un amigo que el tío tenía un aserradero. Entonces agarrábamos las maderas en desuso y le poníamos todos los tablones, digamos. Y bueno, otra de las cosas y armábamos la cancha. ¿Todo esto era en un club específico o así en un descampado? ¿Cómo era? Estaba el club, pero de esto que yo te hablo así de jugar, así eran descampados que uno los acomodaba hacía la canchita. Claro, ¿no? claro. Es decir, bueno, terminó el secundario. Quinto año. Yo hasta ahí pensaba, y bueno, seré maestro, hasta por ahí de las ideas que uno se le cruza, y me voy al norte como maestro. ¿Tenía esa idea? Y tenía esa idea como una salida, digamos, claro. Es decir, para no terminar en el correo. ¿No? Sí. Y bueno, cuando en ese año que había terminado el secundario, un compañero de correo, que ya tenía unos años, me dice, sentate, ¿qué pensás hacer con tu vida? No sabía todavía. No sé. Claro. Y me dice, bueno, joven como sos, andate a estudiar a algún lado. Sí, le digo, pero en mi casa no me puede mantener. Claro. ¿Qué hago? Decir, pero joven así, trabajar en cualquier cosa, te la arregla. Me pinchó, digamos, ¿no es cierto? Y dio la casualidad que justo había venido un muchacho que estudiaba medicina, humilde, y lo voy a ver, le digo, ¿cómo es el asunto de medicina? ¿Cómo te la arreglás? Y dice, yo soy mozo en el comedor universitario. ¿Y eso te alcanza para vivir, para vivir, la pensión, subsistir. Los libros? Claro. Sí. Bueno, me dio más ánimo. Claro. Me dio más ánimo. Sí. ¿Y en su casa qué le dijeron cuando le planteó esto a sus padres? Bueno, yo los reuní y le dije, yo me voy a ir a estudiar. Lo único que quiero es que me digan sí.
Son recuerdos que Claro que sí, se emociona un montón, ¿no? me emocionan. Sí. ¿Y sus papás le dijeron que sí enseguida? Sí, me dijeron, bueno, nosotros no te podemos mantener, pero Claro. lo único que yo quiero es que... Que estudie, Sí. que estudie. Entonces, bueno, ya venía el momento de la inscripción, digamos, ¿no Claro. es cierto? Es decir, con el jefe del correo nos vamos a Santa Fe, donde había el jefe de distrito, y ahí, bueno, yo le planteé, le digo, mire, yo me quiero ir a estudiar, pero la única posibilidad es tener un traslado en el correo. Dice, está muy bien Claro. lo que usted plantea, pero yo no puedo tomar esa decisión, ¿no? Y me dice, bueno, yo le preparo una nota y se van a tener que ir a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires. De más está decirte, antes era muy distinto. Yo a Santa Fe había ido alguna vez. Digamos. Ir a Buenos Aires, como ir a dónde, a otro país. A otro país, no había ido nunca, Claro. ¿no? Bueno, me acompañó el jefe de correo, de que tengo un buen recuerdo de que él decía de haberme acompañado a Santa Fe. Bueno. Y allá en Buenos Aires decía, bueno, está muy bien, dice, váyase a Rosario, inscríbase, que usted dentro de un mes tiene el traslado. Ah, bien. Bueno, vine recontento. Me voy a Rosario, y que nunca había ido a Rosario, no sé. Y claro, yo iba preguntando a los 20 días a ver que si había novedades. Preguntaba en el correo central, el correo que estaba, o que creo que está todavía, en Buenos Aires y Córdoba. No había novedad. 30 días no había novedad. Esperando esa noticia con mucha ansiedad, ¿no? A los 45 días vino la novedad de ir al correo. Bueno, con el correo yo estoy por demás agradecido, porque me permitió, estudiar. Claro. Tenía más dinero que los otros que le mandaban el giro. Era otra época, digamos. Entonces, bueno, yo tenía los créditos para comprarme la ropa, me compraba los libros. ¿Y dónde vivía en Rosario? Bueno, ¿A dónde se fue a vivir? La primera pensión fue en Richeri 967. Antes la costumbre era de vivir, de estar en pensiones, Sí, ¿no? exacto. Sí, Eran muy pocos los que tenían un departamento. No es como ahora que si no estás solo en el departamento, por ahí no es cierto. Y te digo, era esa primera pensión, Richeri al 9, éramos 26. De Entre Ríos, de Corrientes, peruano, colombiano, de todas partes. Pero el recuerdo de que yo tengo de esa pensión es hermoso, digamos, porque cuando salíamos en patota, claro, ¿no es cierto? Claro. Es decir, o nos íbamos al comedor universitario, pasaba el tranvía en la esquina y salíamos todos corriendo, digamos, para ir al comedor universitario. Y si había alguna fiesta, alguna salida, siempre había alguien, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es decir que yo no me podía ir todos los fines de semana a Pilar, porque tenía que ir a Santa Fe, cambiar el colectivo hasta otro pueblo que se llama Nuevo Torino, que está entre Esperanza y Rafaela, y 10 kilómetros otro colectivo o alguno que te lleve. Claro. Franco a lo mejor tenía un día a la semana, en un día no lo podía hacer esto. Entonces, pasaban meses y no podía ir. Y no podía visitar a sus padres, sus hermanos. Bueno, eso fue lo que diría de la parte negativa de todo esto que yo te estoy contando, de mi vida, de estudiar, es el desarraigo que yo tuve con el pueblo y con los amigos. Claro. Porque eso se va perdiendo. Si vos vas a los 4 o 5 meses, bueno, cada uno casado, otro decir, y bueno, me fui alejando de todo eso, ¿no? ¿Y cómo fue la carrera? ¿Cómo fue su carrera en esos primeros años de medicina? Porque usted empezó a hacer una actividad porque lo recomendó uno, porque no, a lo mejor por su vocación, porque siempre le gustó. ¿Cómo la llevó los primeros años de medicina? ¿Cómo fue? Te vuelvo a repetir, yo si ese muchacho no estudiaba medicina y estudiaba ingeniería, claro. Tal vez hubiera sido ingeniero, contador, lo que sea. Claro, claro. Uno puede tener a veces tendencias, pero estoy convencido que hasta que no vas estando en la carrera, vos no sabes cómo es, de cómo son las cosas. Hay personas o hay chicos que ya tienen en claro a lo mejor... Hay una inclinación. Claro, de siempre lo que quieren hacer, y tal vez llegan y cuando están en la práctica por ahí se arrepienten y por eso mucho la vuelta. Pasa así, o van un año y dicen, no, esto no es para mí. Claro, no es tan así, así que tenés que estar. Tenés que estar y vivirlo. Claro, a mí lo que me pasó es que en eso que fue en el año 61, 62, había un preuniversitario, un premédico, que era de un año. Y había materias, matemática, física, química, y yo con el magisterio,
había hecho muy poco de eso. Yo había hecho didáctica, pedagogía, digamos. Y iba a las clases, el que daba las clases era un ingeniero. Oh, yo ahí ¿en qué lío me metí? Ni idea tenía de lo que. Claro, la secundaria era muy diferente. Muy a lo que diferente. Y claro, yo veía que otros que habían estado en las técnicas, veía así, sabían, digo, ¿de dónde saben estas cosas? Pero uno. ¿Usted era aplicado para estudiar? ¿Le dedicaba tiempo al estudio? Porque por ahí hay personas o chicos que son inteligentes y otros que necesitan dedicarle, ¿no? Sí, vos para hacer una carrera, por supuesto, si sos inteligente, no hace falta que seas una luz, medianamente inteligente. Yo le doy más importancia a, decir, a estar dispuesto, claro. Y te digo que era así, digamos, yo una vez que logré embalar, digamos, la carrera, si el día tenía 30 horas, yo estudiaba 20. Sí, porque era el afán de preparar la materia, y venía una materia y venía otra. Además el sacrificio que usted estaba haciendo, ¿no? Claro, yo le restaba 6, 7 horas de otra hora, ¿no? Claro, entonces el recuerdo que tengo es decir, bueno, una etapa que trabajé en una oficina de contaduría, bueno, ahí trabajaba de lunes a viernes, no trabajaba sábado y domingo, pero entraba a las 6 de la mañana y salía a la 1. Me tomaba el tranvía, el colectivo, porque era de calle Córdoba, allá viene en el centro, a calle Richeri, bueno, ahí Richeri y Cartamar, que era la pensión donde íbamos a comer. Así que tenía que tomar el colectivo enseguida, comer y salir corriendo en una etapa que por ahí estaba en otra pensión, Richeri al 7, siempre viví por esa zona. Por esa zona. Y me acostaba un ratito y a las 3 menos 10, todavía me parece escuchar el picaporte de la puerta. Venía un muchacho Muñiz, que él se recibió un poquito después que yo, que estuvo en Riville. Él trabajaba en Electroclor, una fábrica que no sé si era de Capitán Bermúdez y todo, ¿no es cierto? Él trabajaba también las horas que trabajaba yo. Pero él se venía en motoneta de Alberdi a estudiar. Así que era de dormir un ratito, porque si no, es decir, para colmo era bien puntual, no tenía escapatoria, ¿no es cierto? Y el recuerdo que tengo de ese compañero de decir que él se sentaba, agarraba una tijerita y cortaba, yo leía. Y por ahí le decía, pensaba que no me estaba atendiendo. Claro, le preguntaba y sabía todo, digamos. Sabía ¿no? todo, sí, o sea que era así, ¿no? Claro, él ya era inteligente o capaz, sí, o no sé, ese don que tenía. De don, ¿no es cierto? Decir, y a ver, de hacer un recreo, si yo no le decía, empezábamos a las 3, llegaba a las 9 de la noche y sin recreo, digo, vamos a parar un poquito, ¿no es cierto? Usted me dijo que era un año, primero era... Bueno, el preuniversitario fue un año. Un año. Que, bueno, lo pasé a pesar de que al principio me costó reacomodarme, digamos, ¿no es cierto? Preguntando. Cuando uno es joven así y vos te interesa, encarás todo. Es cierto. Encarás todo, ¿no? Es cierto. Es decir, ¿Qué parte más le gustaba de la medicina en ese primer año que recuerda? Bueno, el preuniversitario fueron materias así que no tocaban. Claro, que tienen que ver matemática y todo eso. Después, bueno, en esa época la primera materia era anatomía. La anatomía era 3 tomos así, digamos, es decir, con los nombres de los músculos, de los huesos, de los nervios, de las arterias. Uno tenía que hacer mnemotecnias para acordarse. El pico del pato parece un oso chiquito y el pico dice una cosa, el pa de pato otra cosa, y decir, para uno acordarse, porque eran nombres, digamos, decir, entonces, bueno, esa materia, digamos, claro, una materia corta, la lees, vas a rendir, si salís mal, en un rato te la lees de nuevo, pero ese está un año entero, digamos. La anatomía era complicada. Sí, un año entero. Pero a veces, bueno, también juega un poquito factor suerte de los temas que te toman, sí, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿no? Es decir, En ese momento de que usted estaba en la facultad, por algún motivo, ¿pensó en un momento, me equivoqué, esto no es lo que yo quería? No. Nunca, siempre estuvo convencido. Sí, a pesar de que no arrancó, o sea, arrancó sin una vocación. Le fui tomando el gustito después a todas las materias. Le empezó a gustar lo que estaba haciendo. Y a medida que fue atravesando la carrera,
más metido de decir, de querer rendir, de querer aprender. Recuerdo, a veces íbamos al comedor, suponete, en ciertas circunstancias, y íbamos caminando y nos íbamos haciendo preguntas sobre el tema, sobre el tema, la materia. Claro, claro. Y estábamos mejor en el comedor y ahí uno se seguía preguntando. Claro, bueno, eso era buen síntoma, que uno realmente le gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, yo siempre con las épocas digo, son distintas, ni mejor ni peor. Exacto. Pero a los chicos a veces les digo, si yo estaría ahora, que vos te venís los viernes y te vas los lunes, tenés el departamentito. Sí, sí, qué distinto que era, ¿no? Estuviera en el cielo, digamos. Ahora ¿no? falta la parte del sacrificio, no está mucho como lo era antes, claro, creo, ¿no? Claro. Antes había que hacer mucho sacrificio. Claro, en su caso fue primero económico, el sacrificio, y después también de estar. No estaba en Rosario y sabía que alguien lo estaba manteniendo, que tenía un respaldo en su casa, ni nada de eso. Sí, es así, ¿no? Decir, así que decir, bueno, fue avanzando la carrera, digamos, y repito. ¿Cuántos años le llevó hacer la carrera, terminarla? En esa época eran... 6 o 7 años. 6 o 7 años. 6 o 7 años, después 2 así de practicanato, digamos. Pues yo te digo, del 61 62, no me acuerdo cuándo haber recibido, 68, 69. O sea que la llevé bastante bien. Bastante bien la llevaba. O sea, si vos estás dispuesto, y te pones, y lo que a veces le digo a los chicos, digo, no es muy lindo ponerse a estudiar, pero vos, si te vas a trabajar, tenés que levantarte a las 6, a las 7. Tampoco es muy lindo. El patrón tampoco. Bueno, hay que hacerse la idea de decir, bueno, sacrificate un poco, hay que estudiar. Sí, obviamente. ¿No es cierto? De decir, hay que estudiar. Claro, si vos estudias tus horas, te da tiempo para todo. Porque te digo una cosa, yo también salía, era decir, hasta una etapa me había comprado una motoneta, una Rumi se llamaba, que tenía un tanque, digamos, era decir, y andaba con esa motoneta para un lado, para otro, decir, claro, ¿no? Decir, Pero le daba tiempo para todo, tenía su dinero. Sí. ¿En ese entonces seguía manteniendo a su familia, le mandaba dinero a su familia o ya no? No, ella no. A ella no. Ella no. A ella era pero usted. Sí, bueno, te repito, en ese momento cuando decidí, yo no pido nada. Claro. Solamente aceptación, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. De poder... que le digan que sí, era lo único que quería. ¿no? Es decir, sí. Miguel, ¿en qué momento conoce a Cristina? Y bueno, fueron en los últimos tiempos de la carrera. Ajá. ¿Y cómo? Y ¿Cómo fue, se conocieron? diríamos así, un día, por una circunstancia, yo había ido con un lugar donde había varias chicas, digamos, así, y ahí... ¿Iban a bailar? ¿Se usaba ir a bailar? ¿También había bailes o no? En esa época, digamos, había los nightclub, digamos, nightclub, ¿no es cierto? Es decir, pero ahí iban parejas, no es que confiterías como ahora, claro, digamos. Iban solos y solas, ¿no? Solos y solas, ¿no es cierto? Es decir, y en la época eran los bailes, sobre todo, por ejemplo, los bailes de carnaval, eran bailes muy importantes que se hacían en Central, en Nube, en Gimnasia, en Provincial, claro. Que venían muchos artistas así conocidos y eran bailes multitudinarios, ¿no? Es decir, pero si no, confiterías así como ahora, no. Claro, no ahora, había, no existía. Es decir, ¿y cómo fue lo de Cristina entonces? Y después lo de Cristina, bueno, después que nos habíamos conocido ahí, se hizo una reunión, no sé si era en una casa de familia, donde era, digamos así, bueno, y ahí empezamos a bailar y ahí arrancó, digamos. Y ahí arrancó el noviazgo. El noviazgo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de novio? Ya luego pensar mucho. Sí, exactamente, digamos, no sé, un año o dos. Poco tiempo. Sí, poco tiempo. Poco tiempo. Sí. Claro. Siempre recuerda a Cristina que, bueno, ella se recibió de farmacéutica, yo me recibí de médico y que yo dije, bueno, nos recibimos, no tendremos que casar. O sea que nos casamos porque nos habíamos recibido. y bueno, nos casamos. ¿En qué año se casaron? En el 70. En el 70. En septiembre del 70. Pusimos una farmacia mucho por la ayuda de los padres de ella, ¿no? Eso fue yendo de la Avenida Alberdi, después viene Boulevard Rondó,
Sí. al 1200. Al 1200 es Rondó y Washington. Pero no para la derecha, que es la zona mejor, digamos, de Alberdi, ¿no es cierto? Sino a la izquierda, que ya era una zona así de barrio, digamos. ¿Y por qué ahí en ese lugar decidieron ponerla? Porque estuvimos buscando lugar así, para que recorrimos un poco, digamos, así, buscando un ¿Cuál barrio. era la zona donde había poca farmacia, tal vez? Sí, digamos, y vimos ese lugar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, se puso la farmacia. Yo en esa época, todas las mañanas iba al Hospital Freire, que era un hospital provincial que está en Arroyito, ahora es PAMI 1. Había un piso, no sé si el tercer piso, donde estaba un grupo de monjas que estaban a cargo de la mantención del hospital, digamos. Recuerdo que yo tengo la monjita que estaba en cirugía, preparaba el instrumental, tenía toda la cosa ahí. Te diría de decir que si vos le decías operar la voz, la operaba mejor ella que nosotros. Y no era médica, nada. No, pero de todo el tiempo. Predispuesta, digamos. Sí, ¿no? Sí. Pasa que había empezado a funcionar, yo había empezado a salir, pero claro, me llamaban de noche y cerca de ahí pasaba la vía y ya me iba a un barrio ya no tan seguro. Digamos, no había la inseguridad que hay hoy, ¿no? Que pienso que eso no lo hubiera podido hacer, andar en la madrugada dando vueltas con el maletín, digamos, ¿no es cierto? De decir, pero resulta de que al poco tiempito bueno, habrá pasado no sé cuánto tiempo estuvimos con la farmacia y yo yendo así al hospital. Claro, a la mañana iba al hospital y a la tarde de horario temprano hacía consultorio en el servicio médico de correos. Porque con el correo, te lo quiero detallar, casi la conexión, digamos, casi al final de la carrera me nombraron como ayudante de cirujano. Había un servicio médico que atendía a todos los afiliados. Me nombraron como ayudante de cirujano, así que claro, yo saltaba de alegría porque decir, mi trabajo era decir, ayudarle al cirujano y controlarle a los enfermos, ¿no es cierto? Claro. Cuando me recibo me nombraron médico de correo. O sea que dentro de todo, si recién recibido, yo tenía un trabajo, digamos, ¿no es cierto? Pero de paso, claro, yo vivía en Alberdi, me venían a buscar con un jeep para ir a la zona sur a hacer los domicilios, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, el trabajo, ¿no? Sí, claro, era. Pasó así el tiempo, todas las mañanas que yo iba al hospital, ese día llovía, había pocos pacientes y nos vinimos temprano, decir, bueno, si iba a las 7 de la mañana, a las 10 estaba en casa. Claro. Apenas llego, abre la puerta, decir, viene uno, me pide un medicamento, yo me doy vuelta para dárselo y miro así, tenía las piernas del otro atrás. Cuando me doy vuelta me estaba apuntando. ¿Eso fue en la farmacia? En la farmacia. Dame la plata. No me gustaba porque el tipo temblaba como una hoja, digamos. Si parece alguno. Y otro estaba había uno de campana, digamos. De campana, había en la puerta. Claro. Que de paso le decía, vamos. Así que más nervioso se ponía. Le digo, bueno. ¿Usted estaba solo ahí o estaba con Cristina? Yo estaba ahí, Cristina estaba atrás, porque la casa estaba así, comunicaba, digamos, estaba así atrás, y ella había visto que estaba pasando, y yo sentía que discaba. Y en ese momento pensaba, me va a llevar para adentro, la va a ver discando, y ya vos sabés, no sé. Sí, ¿no es cierto? Bueno, y la plata es ahí, está la caja, agarrala. Agarró todo, gastó la moneda, se puso en el bolsillo, todo, y dice, bueno, vamos para adentro. Todavía ahora, a pesar de que yo esto te estoy hablando de hace cerca, vamos a cumplir casi los 50 años que estamos acá, más todos los años, yo levantando las manos y el tipo apuntándome, poniéndome el revólver atrás. Eso no se lo va a olvidar nunca más, ¿eh? Y Cristina estaba discando para la policía, digamos. Sí. Que después vos te das cuenta, ¿para qué vas a discar, digamos? Suponete que en ese instante llega la policía. Sí. Puede haber pasado lo peor. Lo que pasa es que el instinto de uno a lo mejor en ese momento no sabe qué hacer.
Claro. Entonces sí, yo estaba así, bueno, estaba tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Fueron para atrás? Bueno, no. Cuando me llevó un poco para adentro de la casa, el otro que le insistía, vamos, 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 se fue. Bueno, ahí hubo... Al rato que se fueron, apareció la policía. Porque ella había alcanzado a discar. A discar. Por suerte que fue así. Claro. ¿No? Bueno, te digo que después de ese asalto, uno queda mal, digamos, ¿no? Es decir, tocaban el timbre en la noche y vos ya estabas sobresaltada. Claro. Hasta te digo, me duró hasta cuando yo vine acá, me caminaba alguno al lado y andaba con desconfianza. Te queda esa desconfianza. Sí, seguro, digamos, seguro. Bueno, vivíamos ahí encerrados, digamos, ¿no es cierto? No pasó un mes, era una tardecita, Cristina me dice, mira, acompáñame, no quería salir al patio, digamos, ¿no es cierto? Acompáñame que tengo ropa y me olvidé de juntar. Bueno, vamos a juntar la ropa. Todavía me acuerdo de yo levantando los brazos, juntando la ropa, levanté los brazos antes de mano, porque sentí un ruido y otro tipo apuntándome. Sí. ¿Eso fue en el patio de la casa de ustedes? El patio de la casa. Antes del mes, o sea, no había pasado ni un mes. No había un mes. Claro. Sí. Oh, vamos para adentro. Cristina estaba embarazada, de paso, ¿no? Empezó a revolver, sacando, yo le iba dando un poquito de plata de un lado, un poquito de plata de otro. Y mirá, en la mesita de luz teníamos una cajita donde, bueno, yo tenía para pagar el alquiler, la cuota de una vitrina que había comprado para el consultorio. Va, levanta la cajita y la vuelve a poner, no la abre, digamos, ¿no? Es decir, abre el ropero, me saca el traje de casamiento, antes usábamos sobre todo. Claro. Vos sabés la bronca que te da, digamos, decir, te digo que yo en el momento me sacaba, porque era medio chiquito, le digo, joder. ¿Una gana de enfrentarlo? Sí. ¿Lo pensó en enfrentarlo? Sí. ¿Estaba armado? ¿Estaban armados? Claro, ahora te cuento. Él estaba con el revólver, sí. Decía. Pero mirá cómo era la cosa, que después, cuando él amagó a irse, había otro arriba del techo. Mirá a veces uno las reacciones que por ahí podés tener y te equivocás, ¿no? Sí, claro que sí. Nos metimos abajo una camilla del consultorio y ahí decidimos, nos vamos de acá. Ahí decidimos. Ahí hicimos la decisión. Sí. Nos vamos de Rosario, de ese lugar que... A todo esto, yo después de los asaltos le había dicho al doctor Trocero, que era el jefe de cirugía del hospital a donde íbamos. Yo digo íbamos porque íbamos junto con el doctor Vidallé. Hicimos todo así juntos, digamos, del lugar ahí en la cirugía, del servicio de cirugía del hospital. Y habíamos establecido una muy buena relación a pesar de que era un hombre, el doctor Trocero, ¿no? Sí. Era un hombre muy serio, se le tenía, ¿no es cierto? De la medida que a las personas a veces vos las vas conociendo y después vos ves que tienen su lado, ¿no? Decir, y habíamos hecho una buena relación. Y una mañana yo le digo, doctor, la idea mía es quedarme en Rosario, seguir con la cirugía, pero me asaltaron 2 veces en el lapso de un mes. Yo no puedo seguir viviendo así. Compañera, primero la tranquilidad de usted, de la familia, la profesión viene sola. Esas fueron las palabras del doctor. Está bien. Empezamos a buscar pueblo. Ajá. Recorrimos, fuimos a Cañada Seca, que de paso íbamos con el autito dando vuelta y apareció un cartel, usted está acá, entre Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Nos caímos el mapa, de paso, en esa época un camino de guadales, era así, claro, ¿no? No era ruta como ahora, ¿no? Era, es decir, un pueblo que estaba cerquita de Charlones, que era el pueblo de Angélica, la bioquímica, la señora de Paco, sí. Decir ahí de cerquita. Ya ahí decidimos, bueno, fuimos, el médico nos quería entusiasmar, me dice, acá hay posibilidad de trabajo y todo. ¿Todo esto era con el doctor Vidallé o con su señora? No, esa vez solo, nosotros yo con Cristina. Con Cristina. Con Cristina salieron a ver dónde a dónde nos podíamos instalar. Bueno, eso. Y recorrimos otros, no sé si fuimos a Santa Isabel, Peirano. Claro. Y terminamos trasladando la farmacia a Lucio B. López, que era un pueblito que está saliendo de la ruta 34, está
La Salada, Lucio B. López, Salto Grande, Totoras, era esa ruta. Era un pueblito muy chico, pero pensando de si nos instalamos acá y yo puedo viajar 25 o 30 kilómetros, sigo con el puesto en el correo, sigo en el hospital. Así que bueno, buscábamos, se acomodó la casa, pusimos... Al poquito tiempo, vamos al hospital, estaba en el hospital, y me dice Aldo Trocero, dice, nos reunió con Vidallé y nos dice, ustedes acá tienen el lugar donde van a trabajar un montón, este es el lugar para ustedes. Falleció un primo en Arteaga y están esperando que vaya un médico. Bueno, nos vamos a Arteaga. Terminamos en Arteaga. En ese entonces el doctor Vidallé estaba casado también, tenía ya su familia. Sí, estaba casado, sí. Sí. Y bueno, decidimos, bueno, vamos, ¿no es cierto? Decir, claro, antes las sensaciones eran distintas. Yo te digo el recuerdo que tengo cuando veníamos, así, dábamos la vuelta ahí en la curva para llegar a San José de la Esquina y veíamos la iglesia, ¡ay, nos caemos del mundo! Mirá lo que es ahora, que claro. un ratito. ¿A dónde vamos ahora? Pero en ese momento era lejos, ¿no es cierto? Claro, era lejos. Y bueno, llegamos así el agradecimiento. Usted confiaba ciegamente en el doctor Trocero, o sea, él le dijo, vengan a Arteaga y usted ni lo pensó, o sea, y directamente... buscábamos un lugar y bueno, claro. se daban, digamos, en ese momento estaba el doctor Vito y el doctor Trocero, o sea, hacía falta médico, claro. ¿no es cierto? Bueno, discusiones, bastante problemático la negociación con la viuda del doctor Trocero, que no era muy fácil, digamos, de todo lo que nos pedía por el consultorio, el consultorio que tenía, el consultorio estaba ahí donde está el Club Alianza. ¿Dónde está ahora actualmente el Club Alianza? Sí. Ahí Pablo Temporini tenía la talabartería, digamos, y al ladito, digamos, así, era una casa vieja, digamos. A ver, no recuerdo porque después yo fui a vivir a donde ahora vive el Titi Signorelli. Sí. Y ahí arreglamos y instalamos una sala de cirugía, hicimos alguna cirugía ahí, digamos, es decir, es el ímpetu de la juventud, digamos, claro. ¿no es cierto? Decir. Ustedes empezaron a trabajar juntos cuando se vino con Raúl. Y con Raúl trabajamos varios años juntos, y después... ¿Cómo fue adaptarse al pueblo? Porque venían de una ciudad tan grande. Bueno, no, claro, lo que pasa es decir que nosotros éramos de vivir en un pueblo. Claro, Cristina vivía en Carrera, el pueblo que está cerca de Córdoba, digamos, ¿no es cierto? Y yo hasta que fui a estudiar, claro, eran de o sea pueblo. que conocíamos la vida de pueblo, ¿no? Es decir, así que y con el tiempo uno convencido de decir las ventajas que vos tenés en un pueblo, claro. digamos, los chicos, es decir, en el cual no tenés que llevarlo a cada lado en la ciudad, lo tenés que llevar, lo tenés que traer. Llevar y traer. Acá, sí, cuando en bicicleta. ¿Pablo nació acá ya o no? Sí, Pablo nació, claro, no nació acá en Arteaga porque justo nosotros llegamos en julio y él nació en septiembre, todavía no teníamos acomodado para atender y fuimos a Casilda. Nació en Casilda. De ahí arrancamos después con los partos. ¿Y cómo fue ese primer comienzo de trabajar con el doctor Raúl? Bien, sinceramente con Raúl, si yo digo, tuvimos alguna palabra en algún momento, nunca. ¿Se llevaban bien? Sí. Y de paso, digamos, siempre digo, para encarar cualquier cosa, cualquier empresa, la sociedad ayuda, uno empuja al otro. Pero después llega un momento en el que a lo mejor cada uno tiene sus ideas, sus costumbres. Claro, ¿no seguro, cierto? forma la familia. Claro, ¿no? Obviamente. Y bueno, y ahí, que yo ahora no recuerdo exactamente, estuvimos unos años trabajando juntos, y después nos instalamos ahora donde están los consultorios que atiende Dalila, ahí enfrente de la plaza. Bueno, atendimos unos cuantos años ahí, hasta que, bueno, después yo me puse mi consultorio en casa, que fue armando cada vez una piecita, una salita, y ahí otra pieza. Mucho con trabajo personal, digamos, decir, a mí me gustaba siempre hacer cosas, así que algo de albañilería aprendí, algo de poner pisos también, aunque no los pongan muy bien, algo de azulejos también, mucho se daba idea usted de todas esas cosas. Y con gusto. Sí, era decir. Esa es la otra, los trabajos hay que hacerlo con... ¿Y en qué año se instaló? ¿A dónde está ahora? ¿En qué año? ¿Recuerda en qué año se instaló su propio consultorio, digamos?
Vos sabés que eso, sí, nosotros vinimos en el Pablo, 70, Marcelo. sí, venimos en el 71, ya había nacido Pablo, nació Natalia. Sí, ¿cuántos años que trabajamos junto con Raúl? 7, 8, 10, se me borró, ¿no? Es decir, de paso acá tengo que comentarte, digamos, son muy seguiditos, 71, 73, 74, Marcelo, Natalia vino muy. Sí, ahí muy seguido. La verdad que Cristina ahí o sea, dejó un poco su trabajo en la farmacia. Había dejado, pero después pues, de chiquito había puesto una farmacia a donde está ahora, la Lili Besone, pero era un lugar viejo que también lo armamos, así, es decir, yo no sé cómo se la arregló con 3 chicos. Claro, atender la farmacia, no sé. Bueno, las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Tengo que reconocer que es una máquina de laburar. Claro, sí. Porque con los 3 chicos tan chiquitos... Y ahora mismo, decir, ella con la farmacia, decir, que a las 3 de la mañana ya está haciendo las planillas, cuando tiene que entregar las cosas, hace todas las cosas, hace las cosas de la casa, a pesar de que viene una chica para que le ayude así a limpiar, pero de hablar, de lavar, de planchar, viste la que... Sí. Esa que quiere hacer todo. Que quiere hacer todo. Sí, ¿no? Decir, doctor, ¿le tomamos unos mates? Bueno, ¿Le gusta más bien dulce, amargo? Lo mismo. ¿Le da lo mismo? Lo mismo, sí. Bueno, vamos a tomar amargo entonces. Claro. Si quiere le pongo un poquito de azúcar, no hay problema. Te cuento una anécdota, a los primeros días que estábamos, digamos, yo creo que era la fiesta del pueblo. Fuimos a una allá en el lago de Como, a una cena allá en el lago de Como. Y claro, todos tomaban, yo también, whisky de acá, whisky de allá. Resulta que cuando me levanté y quería salir, no encontraba la puerta. No podía caminar, Bueno, bueno, yo tenía un autito, un Fiat, digamos así. Y bueno, lo que recuerdo que justo lo llevamos a Odi. ¿Nazareno? A Nazareno, ¿no? Hacia la noche, cuando volvíamos, te digo, yo daba las curvas y me parecía que era 100. Había tomado un poquito de más. Claro, y por supuesto no decía nada. ¿No? Y iba a 100 y yo creo que habría ido a 10. Al otro día dice, ¿qué le pasaba, doctor? Que iba tan despacio. Mirá, a vos te pareció muy despacio, pero yo iba muy fuerte. Claro, era que justo el doctor hacía unos días que estaba en el pueblo y, claro. y se había tomado un poquito. Se había tomado un poco, pero esas son las anécdotas, ¿no? Claro que quedan. Y doctor, ¿cómo se siente usted el recibimiento de la gente del pueblo? ¿Hizo clientela rápidamente? Bueno, esa es la suerte que tuvimos. Nosotros no pagamos el derecho de piso como cualquiera que se instala en un pueblo, y hay varios médicos en el cual el que te tiene que ver, tiene que a lo mejor por alguna circunstancia dejar al médico que la está atendiendo y todo. En esos momentos había gente que estaba esperando que venga médico. Así que empezamos a trabajar un montón desde el vamos, ¿no? Es decir, yo siempre digo, nosotros encontramos justo el último vagón de la medicina en el cual uno podía asentarse económicamente. Cosa que hoy en día... Es más difícil. Y es medio hoy en día decir, es para subsistir, salvo que encuentres alguna especialidad, digamos, o seas hijo de médico y te acomodes en un sanatorio del médico, una cosa así, pero si no... ¿Usted considera que hoy no se podría vivir de la medicina? Sí, vivir de la medicina, pero... Pero no crecer demasiado, tal vez. No crecer demasiado. Justamente decir, yo pude comprar unas hectáreas de campo, bueno, en ese momento vivían en el campo, eran dueños los hermanos Borsini, y ofreció, dice, le queremos vender el campo a usted. Yo no tengo un peso para comer. No, bueno, vamos a ver cómo arreglamos. Había comprado 2 o 3 terrenos, en una semana vendí los 3 terrenos que había comprado. Tenía un auto nuevo de hacía 2 meses, vendí el auto nuevo. Parte nos ayudó el suegro.
Otros nos prestaron quintales de soja, sí, el cual siempre el agradecimiento eterno, ¿no es cierto? De decir, no vendí los chicos porque se salvaron. Se salvaron los chicos. Y bueno, y logré comprar algunas hectáreas. Bueno, a todo esto, claro, yo había comprado 25 hectáreas en Camilo. Te cuento cómo fue la historia de poder comprar esas 25 hectáreas. En el Banco Provincia había un plan de ahorro, de ahorro y préstamo, en el cual ya estaba estipulado la cantidad de meses y se sorteaba todos los meses, se sorteaba uno. El que salía sorteado, bueno, era una época de muchísima inflación. Bueno, pues sería como ahora. Como ¿no? ahora. Sí. Entonces decir, bueno, a lo mejor pues salí sorteado el primer mes. Recuerdo que estaba el Angelito Visconti en el banco. Dice, con toda esa plata vos la ponés interés, sabés lo que vas a sacar. No, déjala. Yo me voy a comprar 25 hectáreas en Camilo y en condominio. Sos loco vos, en condominio. Decir, no, el campo es parejo. Digamos, el asunto del condominio es si el campo tiene zonas muy bajas, ¿no? Y que después para repartir a quién le toca la baja. Claro, claro. O sea, ese convencimiento, esas cosas que uno a veces decir, bueno, estaba ahí mi camino. Entonces, claro, al comprar esas 25 hectáreas, permitió después poder hacer la entrega para comprar que era más hectáreas, si no, no lo hubiera podido haber hecho. Claro, ¿no? claro. Así que por haber salido sorteado el primer y no tentarme con el asunto de los intereses, exacto. Claro, porque después pasaron unos meses y como eso ya era fijo, lo que iba y lo que podía percibir cada uno que iba sorteado, sí, en poco tiempo eso fue una época que hay gente que vendió campos en esos momentos y pensando en todo lo que le daba interés y quedó sin nada. O sea que ¿no? tuvo suerte, fue una etapa ¿no? de decir, una buena decisión tomó. Y en esos momentos yo pensé, esta va a ser mi jubilación. Ajá. Porque un poco el problema que tenemos los médicos es que aportamos y aportamos bastante, y la jubilación no es muy importante, digamos. No podés vivir con la jubilación, claro. Bueno, menos el que cobra la mínima, ¿no es cierto? No, sí, seguro. Entonces, por eso hay muchos médicos grandes, muchos años, y que siguen trabajando, porque con la jubilación no pueden vivir. Claro. Pero ¿qué pasa? Si vos te jubilás, te sacan la matrícula. Entonces yo me jubilo y no puedo hacer una receta, no puedo hacer nada. No puedes seguir trabajando. Claro. Eso es injusto, porque yo hace más de 40 años que vengo aportando. Claro. O sea, estoy pasado, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y probablemente si tengo suerte no me voy a jubilar, digamos, porque bueno, me voy a morir sin jubilarme, ¿no es cierto? De decir, así. Claro, claro. Ojalá que sea así, de paso. Ojalá que sea así. Doctor, ¿cómo cambió la medicina desde cuando usted comenzó, cuando usted empezó a trabajar, que ya estaba acá en San José de la Esquina, en todos estos años que es médico? ¿En qué cambió, en qué cosas trascendentales cambió? Que usted haya notado cambios importantes, digamos. Bueno, por un lado es casi, te diría, la desaparición de los médicos de pueblo, en el cual, asentado en el pueblo, hagamos un poco de todo. Diríamos, el médico de familia, o sea. Hoy los muchachos que se reciben en la tendencia a hacer una determinada especialidad. Claro. La mayoría hace una residencia y hace la especialidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿y hay muchos más profesionales ahora que lo que había antes? Pienso que sí. Mirá, nosotros al principio, digamos, pediatra, había un pediatra en Casilda y mandábamos a Rosario a una consulta, para que te des una idea, claro. ¿No es cierto? Es decir, especialistas, venían algunos, el recuerdo muy grato del doctor Cortines, por ejemplo, el oculista, que acá hay mucha gente que todavía ahora lo sigue viendo, era magnífico su manera de ser, un señor, digamos, ¿no? O sea, eran muy pocos los que recorrían así, pero especialistas por acá, por la zona, ¿no? Claro, no así que te podías imaginar hacer una consulta de pediatría, digamos. O sea, como médico generalista y médico de pueblo, a la fuerza tuvimos que aprender un poco de todo. Un poco de todo. Y un poco de los especialistas que venían también, ¿no? Es decir, en traumatología, por ejemplo, venía el doctor Marrone, nosotros le ayudábamos a la cirugía y todo, y bueno,
íbamos aprendiendo a tratar una fractura de muñeca, y bueno, fractura de muñeca que la podíamos hacer, Claro, ¿no es cierto? claro. Es decir, claro, es decir, uno se encontraba obligadamente, vos había una hemorragia, antes se veía mucho hemorragias digestivas, vómitos de sangre que a veces eran muy intensos, digamos, entonces, teníamos que hacer la transfusión, teníamos, pues sí, porque no, por eso yo le digo ahora, por ejemplo, atender un parto, puedo atender un parto en un sanatorio, tráeme esto, tráeme, que venga el transfusionista, que venga el neonatólogo, que te... Pero antes era usted solo. Claro, los partos, digamos, bueno, las etapas en la atención de los partos fue años atrás que se atendían, era ¿cómo le llaman? La madrona, no me recuerdo, era alguien que por ahí había aprendido algo y te atendía los partos en la casa. Claro. Porque los partos así, la mayoría vienen solos. Vienen solos. Pero el problema es con las complicaciones. Claro. Ahí es el asunto, ¿no? ¿Cuántos partos hizo usted, recuerda? ¿Qué cantidad más o menos tiene? Mira, te iba a traer un cuadernito que yo durante muchos años lo busqué, porque ahí anotábamos, y era la etapa que había, parte porque arrancaba, yo creo que teníamos anotado del 72, del 73, ¿vos qué año naciste? 74. Seguramente estás anotado. Como Natalia. Sí, sí. Hasta el año 80 y pico, cerca, ¿no? 534 partos había ahí. Gran parte hecho con Raúl y después la otra parte, decir, bueno, cuando lo hacía yo, decir, que venían otros médicos también a hacer partos. No sé si usted se acuerda que yo asistí a una cesárea con usted. No me acuerdo. Yo asistí a una cesárea de Evangelina Catena. Mirá vos. Con el doctor Vidallé, estaba el doctor González también. Claro, claro. Fue el tema que yo le daba preparto a Evangelina, y la última semana el bebé se da vuelta. Ajá. Entonces, bueno, no se podía hacer un parto natural, y yo había hecho todo el trabajo con ella de preparto. Su marido le tenía mucho miedo a la sangre, claro, su mamá no estaba acá. Ahora que relatás eso, decirme, bueno, me parece y yo le fui a pedir permiso para estar, y me acuerdo que usted me dijo, bueno, pero mira que si vos te pasás algo, nosotros no te atendemos. Claro. Y fue así. Sí. Y bueno, la verdad que fue una etapa muy linda para mí presenciar ese parto, estar en esa cesárea y avisarle después a la familia. O sea, la verdad que uno pasó apurones así con los partos, en el cual es decir, bueno, muchas veces estando solo, todo el mundo festejando porque nació el chiquito y la placenta que no salía y la hemorragia que se venía, tener en ocasiones que meter la mano dentro de la matriz para sacar la placenta y no saber cómo va a terminar la cosa. Fueron etapas duras que yo siempre digo también, si tendría que hacerlo ahora no lo podría hacer, porque bueno, sí, repito, en la juventud, el ímpetu de la juventud, hay otra adrenalina, otra adrenalina. Bueno, ahí tenés un cambio muy importante en lo que es ahora. Decir, antes a lo mejor vos estabas solo o alguno que te ayudaba y tenías que hacer de neonatólogo, hacer de transfusionista y en última instancia hacer la anestesia para una cesárea. Cosa que hoy en día se hace en un sanatorio. Está el anestesista, está el neonatólogo, está el transfusionista. Cada uno tiene su función. Entonces estás más protegido, digamos, ¿no? Es decir, y otra de que lo que teníamos que hacer nosotros, que en las pequeñas clínicas, en los pueblos, todo dependía de uno. Desde saber si yo tengo la ropa esterilizada, esterilizar la ropa en un autoclave, como sería una olla a presión, en el cual tenés que dejarlo un determinado tiempo, decir, para que eso se esterilice, unos tambores, las cajas de instrumental puestas en la estufa seco y que tenía que estar un determinado tiempo, ver si tengo todos los elementos de sutura, era como que había que estar muy pendiente de todo, porque era usted y usted. No tenía toda esa gente alrededor como se hace en los sanatorios. El grupo electrógeno, por si hay un corte de luz en el momento, a ver cómo hacer para que alguno me lo encienda, digamos, es decir, era sí. ¿Recuerda, ahora se me viene a la mente, una cirugía complicada que tuvo, que es una cirugía que no la pasó bien usted trabajando, ¿no? Como médico? Recuerdo una cesárea de una chica que vivía en un campo, eran unos muchachos que ellos trabajaban en el campo, es decir,
Y esa cesárea la habíamos hecho con el doctor Raimonda y el hermano de Eduardo, hacía la anestesia, ¿no? Abrimos la pared y brotaba sangre como si fuera un pozo de petróleo, digamos. Siempre que cuando uno corta la pared, hay venitas que sangre, uno la toma con pinzas, hace lo que se llama la hemostasia. Pero vos pones las pincitas y al rato ya se paró, ¿no es cierto? Abrimos la pared, sangre, es decir, abrimos la matriz y sangre, pero era que no nos alcanzaba la ropa para tapar, digamos. En un momento, Raimonda nos dice, mirá, está en paro. Empezó a masajear. Masajeó no sé cuánto tiempo, no sé, de ir masajeando, es decir, mientras nosotros, bueno, se sacó el chico, digamos, y se suturó todo lo más rápido posible. Era una noche de tormenta, RH negativo, y yo creo que le habríamos hecho 8 transfusiones. Te puedes imaginar, siempre con los partos, con la cirugía, teníamos 2 dadores con los análisis hechos, todo previsto. En esto no tenía para 8. Negativo ponía. Salió, se recuperó. Estaba ahí, pero seguía por ahí sangrando un poquito. Eso fue en la madrugada, suponete, no sé, a las 4 o 5 de la mañana la llevamos a Casilda. Bueno, la llevamos a Casilda para ver qué pasaba, digamos. Claro. Bueno, parece que todo, nos quedamos un buen tiempo ahí, parecía que todo se resolvía. Nosotros nos volvimos. A la mañana hablamos, dice, vos sabés que la tuvimos que reintervenir y sacarle la matriz. O sea, y esa chica vivió. Te digo, en el momento que estábamos haciendo la cirugía, estaba muerta. Claro. Con paro cardíaco, con lo que perdía. Claro. Sí, ¿no es cierto? Eso es un recuerdo del momento que uno pasó. Y se sumó todo, que era de noche, con tormenta, buscando cosas, buscando dadores. Sí, claro. Sí, era, ¿no es cierto? Es decir, sí, ¿no? Y hubo otras situaciones, pero que a lo mejor uno no las recuerda claro. Tanto, ¿no? Es decir, un médico siempre uno piensa, tiene que estar predispuesto siempre. Me imagino que le habrá tocado trabajar en Navidades, un cumpleaños de sus hijos, en situaciones que no pudo estar con su familia porque tenía que estar trabajando, ¿no? Eso le habrá pasado seguramente. Y fue muy atado a la profesión, ¿no? Sí. Tal es así que llegaba un momento que en época nos invitaba mucho a los casamientos, a cosas que después llegó, claro. Iba al casamiento y te llamaban 2 veces por algo que pasaba, ¿viste? Claro. Sí, ya te puede poner el momento que no tenía ganas de ir, digamos, ¿no? Es decir, lo mismo decir, acostarte a la noche en invierno con el frío y decir, ¿cuántas veces me voy a tener que levantar esta noche? Claro. Las veces que me levanté, abría la puerta, iba a la esquina porque yo había sentido el timbre y no había nadie, porque tenía ya en la cabeza. Claro, o sea que ni dormía bien, ni podía dormir tranquilo. Sí, ¿no? Sí. Y otra, en esa época, digamos, no había ambulancia. ¿Sabes cuál era la ambulancia? El auto que tiene Marcantoni, que todavía lo tiene. Sí. Teníamos una lona con 2 caños, cargábamos al paciente ahí, la metíamos adentro y las veces que él dio ese auto para eso. ¿Han tenido que hacer algún rescate, trabajar medio como de bombero, cosas así? Bueno, ¿han tenido que hacer cosas arriesgadas que a lo mejor no les correspondía a ustedes, no? Al principio, diríamos, había un accidente en la ruta. No había ambulancia, no había bombero. Con la valijita uno iba. Claro. Te la tenías que arreglar solo. Sí. Y bueno, se hacía, ¿no es cierto? Se hacía lo que podía, entonces venía a decir, la podíamos trasladar, lo podíamos, ¿no es cierto? Es decir, pero le ha pasado cosas, sí, ¿no? muchas, ¿no? Seguramente. Es decir, una mañana, mirad, lo voy a comentar y voy a decir, digamos, me voy a permitir hasta dar el nombre, digamos, el hijo de Fito Rossi.
Él en la mañana había pasado por la panadería a comprar sus facturas y se iba para la casa. Avisan, bueno, ahí ya había la ambulancia, ¿no? Vamos con la ambulancia, vemos un auto volcado en la banquina, no veíamos a nadie. Recorriendo, a los 30 o 40 metros, había alguien ahí. Bueno, lo rescatamos, hubo que entubarlo, llevarlo a Rosario, digamos, con una mañana de mucho frío, no sé cuánto tiempo pudo haber estado ahí, ¿no es cierto? Y esto yo lo tengo que decir, fue la valentía, el esfuerzo de la madre que estuvo al lado de él y lo acompañó a pesar de la gravedad y la inconsciencia que él tenía. Yo pienso que por eso él se recuperó. Se recuperó bastante bien a lo que había tenido, ¿no? Gracias a su mamá, ¿no? Gracias a su mamá. Y a veces la madre, digamos, decide, bueno, ¿no? Decir que vos decís, bueno, le saco el tubo, uno no sabe a veces cómo puede evolucionar, claro, qué es lo que pueda pasar, ¿no? Es decir, sí. Cuántas cosas. Sí. Doctor, en esta profesión, en su profesión como médico, ¿cómo fue cambiando su manera de atender al paciente? De cómo lo hacía, o si hubo algún cambio, algo diferente, uno por ahí charlar con el paciente, saber lo que tiene. Claro. ¿Cómo han cambiado las cosas? Fue así, digamos, en los primeros años eran muchos los pacientes que teníamos, entonces claro, cuanto más pacientes tenés, a veces un poquito menos de atención le tenés, ¿no es cierto? Claro, menos tiempo para cada paciente, sí. Pero después con los años, bueno, yo tal vez insisto mucho, y cuando hablo con los muchachos así que vienen a hacer guardia, todo, insisto mucho en el factor psicológico y emocional de la enfermedad. No hay enfermedad, por más orgánica que sea, que no tenga una influencia emocional, ¿no? Es decir, en todo sentido, ¿no es cierto? Sí. Es decir, vos podés tener una torsis de rodilla en el cual es un desgaste y eso te produce dolor. Pero ese dolor significa un sufrimiento para el paciente y que el sufrimiento está relacionado con el estado emocional que vos tengas. Si vos estás deprimido y todo te va mal y te levantás en la mañana y te ve la rodilla, ahí te duele un montón. Si vos positivos, digamos, ¿no es cierto? De decir, el dolor es menor. A ver, te voy a dar ejemplo. Me fui a Carlos Paz y allá no me dolía nada, doctor. Claro. Y la gente no termina convenciéndose del factor psicológico, sino, y claro, es el aire de Córdoba. Claro, el aire de Córdoba. ¿Qué aire de Córdoba? Es cierto, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones no nos duele nada a veces. Claro, y acá nos duelen las cosas. ¿Cómo es? Me fui a Salta a la Virgencita y ¿sabes qué? Me curó la Virgencita. Y claro, si hiciste el viaje, charlaste, te olvidaste de los problemas, claro, paseaste. Y claro que vas a estar mejor. Claro. ¿No es cierto? Decir. Sí. Bueno, entonces, en esto hay múltiples ejemplos. A veces me preguntan, ¿usted cree en los curanderos? Sí, yo creo en los curanderos. Y los curanderos muchas veces curan. Muchas veces, no siempre, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque la cura o la mejoría es a través de la fe. Entonces vos, si le tenés fe al curandero, es probable que vas a andar mejor. Andar con un dolor, seguro, qué sé yo, te da un tecito, te va a tirar el cuerito, te va a hacer cualquier cosa, total, de eso es el vehículo. Mal lo hace. Mal lo hace, ¿no es cierto? Y es probable que vos andes mejor. Y si vos haces el viaje a ver la Virgencita y le tenés fe a la Virgencita, anda porque va a andar mejor. Ahora, claro, si no tenés fe, estás embromado. Claro, claro. Y esto también explica al cura sanador. A ver, el cura sanador no es que nadie tenemos poderes mágicos que nos da el cielo, ¿no es cierto? Bueno, tal vez sí, si lo enfocamos de otro punto de vista, el poder es de tu manera de ser, como es el padre Robert. El padre Robert es muy especial, sí, muy entrador, muy llegador, muy, ¿no es cierto? Que tenés que tener esa manera así de ser, ¿no es cierto? El padre Ignacio también, el reconocido. Claro, sí, bueno, como él, todos, ¿no es cierto? Los que decir. Y eso es una parte. Y la otra parte es la fe que vos depositas.
Entonces, muchos dicen, ah, no, pero estaba muy, esto se desmayó. Es que si vos estás en un lugar, te moviliza la fe, y hay uno que se desmaya, es probable que vos también te desmayes. Salvo aquel que no cree nada, no se va a desmayar. Claro, claro. ¿No es cierto? Decir, qué importante es la cabeza entonces, ¿no? Qué importante es estar bien plantado. Yo creo que para muchas cosas en la vida, ¿no? Sí. Uno a veces pasa por situaciones tristes y cuántas veces se escucha, esta situación triste le generó tal cosa. Sí. O tiene alguna enfermedad porque pasó una situación de estrés o una situación de violencia. Claro, ¿no? Se escucha mucho eso últimamente. Entonces, decir, nosotros somos, ¿qué somos nosotros? La acumulación de todos los pensamientos que hemos tenido durante nuestra vida. Hacemos una comparación entre el cerebro y la memoria de la compu. Todo lo que vos pensás se almacena ahí, se almacena acá. Algunos vuelven a la conciencia, otros no. Si vos almacenás pensamientos negativos, todo va mal, hay mucho que siempre todo va mal, me va mal. Hay personas que son así, es cierto. Lo que te devuelve la memoria, es eso. Todo va mal. Todo. Si vos almacenás pensamientos positivos, vos vas a ser otra persona. Y uno puede, porque vos me podrás decir, pero los pensamientos vienen, sí, vienen, y uno a veces no los puede gobernar, pero vos lo podés desviar. Te voy a dar un ejemplo. Vos a la noche estás durmiendo, te despertás y en la noche aparecen los fantasmas, los pensamientos no son lindos. No te dejes llevar por esos pensamientos. Escucha música, escucha la radio, mira televisión, levantate, tomate unos matecitos. Se puede leer un buen libro. Leer un buen libro. Sí, hay y no muchas cosas. esfuerces el sueño, porque el sueño no viene cuando nosotros queremos, sino cuando se da, ¿no es cierto? Muchas veces pasa decir, vos te distraes con alguna cosa y después te quedas dormido. Claro, claro. ¿No es cierto? Es decir, entonces ahí viene la parte de decir, no tomar tantas pastillas, digamos. Y uno de los problemas de hoy en día, de que si tenés una tristeza, una pastilla, estás medio alegre y querés tomar la pastilla. Es cierto, todo con una pastilla. Estamos súper medicados. Y no podemos vivir con los medicamentos, por ahí ayudan, pero te traen toda otra serie de trastornos. Exacto. ¿Usted qué opina de la medicación casera, de los alimentos como se usaban antiguamente, ¿no? Antiguamente, cuando no existían estas drogas por ahí, ¿cómo se curaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivían? Claro. Bueno, muchas de las cosas así caseras está la parte psicológica. También, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Me tomo este tecito que me hace, y bueno, si te gusta ese tecito, tómatelo. Claro. En eso uno cambió, que a veces venía el paciente y dice, no, mira, yo fui al curandero y me dio esto, me dijo que me ponga la hoja de no sé qué. Hey, ¿qué te va a hacer la hoja? Después uno pasa los años y piensa, no, la hoja te cura. La hoja le hace bien. Claro. Si estaba convencido. Claro, claro. Yo decirle lo contrario y querer explicarle, no es así. No tiene sentido. No, al contrario, claro. Yo tengo que aseverar eso, con tal que no sea daño, yo tengo que aseverar, eso te va a curar, y uno le agrega que la fe que se le tiene al médico como para que el paciente se cure, ¿no? Qué importante es escuchar al paciente. ¿Qué rescata usted cuando llega un paciente a su consultorio? Es fundamental. Bueno, hablando de los cambios en cuanto a la medicina, sí, hoy en día muchos médicos así vienen, mire, doctor, tengo este dolor, tomate este antiinflamatorio y andate. A veces por la cantidad de pacientes que se tiene que atender, atado a, digamos, a los horarios. Y hay que escuchar qué hay detrás de ese dolor, ¿no? Es decir, hablando con Diego Paliole, de decir con respecto, bueno, a las lumbalgias que son muy comunes, ¿cómo decir? Y él me decía, ¿la lumbalgia de quién? O sea, no tratar la lumbalgia con el antiinflamatorio, sino indagar quién la tiene y qué hay detrás de eso, claro, ¿no? Exactamente. Es decir, entonces, te digo sinceramente, esta última etapa así que yo estoy haciendo con el consultorio, tal vez es la etapa que más satisfacciones tengo, charlando, escuchando. Del momento que vos escuchás, ya le estás dando el tratamiento. Claro. Un poco esto haciendo la comparación, es la parte psicológica cuando vos vas al psicólogo y te hace hablar. ¿Por qué te hace hablar?
para que vos saques y te despaches todo lo que Exacto. tenés acumulado. Y hay que darle la oportunidad, ¿no? Es decir, es así. Claro, Por eso claro. hoy en día se dice, decir, bueno, mira, vos tenés los problemas, sácatelo, anótalo y tira el papel. Expresarlo. Claro. El que no expresa termina con manifestaciones hipocondríacas. Claro. El que se guarda todo, el que no. El que se no puede guarda todo, el que expresarse. se la gastritis. Sí. Por eso a veces, yo hablando, a veces con mujer, mi esposo se pone nervioso, entonces yo no le puedo decir. Decíselo que tanto. Claro, me escucharían a veces los esposos, ¿El la esposo? esposa. Decíselo, mandáselo, sacátelo Claro, vos de claro. encima, digamos, porque el otro si se va a enojar, se va a enojar porque Total se va a enojar igual. Sí, se va a enojar porque se lo decís o porque no se lo decís. Entonces, si se quiere enojar, que se enoje. Bueno, ¿no? Sí, Insisto está en bien, eso, ¿no está es cierto? bien. Pero yo creo que la cosa pasa por ahí. Está perfecto. Entonces vos te estás guardando, lo querés decir, entonces después aparece que tenés la gastritis, la enteritis, el Claro. cólico irritable, la diarrea, el dolor en el pecho, los mareos, ¿no es cierto? Es decir, Sin duda todo esto a usted se lo dio en todos estos años de experiencia, Sí, porque sí. al principio no No, pensaba de esta no, manera. no. No pensaba Claro, de esta claro. forma. Doctor, Porque la facultad, Sí. no hay una materia con esto. Salvo Claro, ahora se empezaba a dar alguna cosa. No, nosotros íbamos a la anatomía, Claro, a la cosas específicas, digamos, claro. así de la enfermedad, pero Claro. la persona no. Y eso Claro. uno la aprende con el trato, digamos, Exacto. ¿no es cierto? Te digo, yo a veces hablando con los muchachos que vienen así de afuera, así en guardia, hablaba de todo esto. Sí, por ahí medio tenía la sensación que no lo terminaban de entender del todo. No se olvide que son chicos jóvenes como Sí, lo sí, era usted, sí, que también tenía sí, otro sí, ritmo, ¿no? claro, Cuando sí, comenzó. sí. con Entonces, la bueno, yo le medicina. digo, no creas vos con todos los medicamentos que sacan los laboratorios. Los laboratorios tienen su finalidad comercial. ¿Cuántas veces nos hicieron recetar medicamentos que después a los años nos dicen, no, mirá, no esto porque tiene efectos colaterales? Es cierto. No creas que vos todo lo curás con una pastilla. Es decir, por supuesto que hoy en día, la gente acostumbrada a la medicación, es a veces difícil que te venga a la consulta Como que quiere que le dé algo para tomar, no me dio nada y después también se la tiene dando otro, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Es a veces que uno lo va manejando de acuerdo a decir. Exacto. O hasta a veces uno da un placebo. Sí. Doctor, Yo recuerdo sí. Coca, que fue una enfermera que trabajó muchos Sí. años, ¿no es cierto? Bueno, con la hermana con mucho problema, así, ¿no es cierto? Es decir, y yo le decía, póngale una inyección de agua. Claro, como que nada. No la pude nunca convencer. No la pude nunca convencer. Porque ella necesitaba que si no le daba nada, no andaba. Claro. Y claro, si vos cada vez que tenía algo le ponía una inyección, te podés imaginar, ¿no? De decir, y tengo esta anécdota de decir, un día viene Coca y me dice, doctor, por favor, vaya a ver a mi hermana que está muy mal. Bueno, fui que ver qué pasaba. Cuando llego, ella con el plumero en la ventana, cantando. Ah, ¿qué te pasa, Margarita? Hola, doctor. No, ando bien. Coca andaba desesperada. Es la mente. La mente Claro. y bueno, en ese caso es la manifestación que hace algún enfermo con el que con un familiar, con el que lo cuida, en el cual le demuestra que tiene su enfermedad y sus dolores. Medio se atrapa, digamos, ¿no? Exacto, es decir, exacto. Que está relacionado con esto, ¿no? Todo está relacionado con nuestra mente. Doctor, usted ahora está en una etapa donde está trabajando menos, un poco menos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo en su momento me enfermé de lo que se llama una polimialgia reumática, que tenía dolores por todos lados, estaba tieso, una etapa que la pasé muy mal. Es algo similar a la fibromialgia, pero es decir que es otra de las enfermedades así, ¿no? Es decir, y bueno, el reumatólogo me dice, ¿vos te estresás? No, claro, uno se habitúa a las cosas. ¿Pero qué haces? Y bueno, hago parto, hacemos cirugía. No puede haber un tipo en esta vida de que haciendo parto o cirugía no se estrese. Escucha, me hizo ver que, claro, vos te estás acostumbrado, pero la adrenalina corre. Bueno, y ahí tuve que cambiar. Y te digo,
a los 10 o 15 días, a pesar de que me habían dado todos unos tratamientos con estimulantes del sistema inmunológico, porque eso, el estrés lo que produce es una disminución del sistema inmunológico, que es el sistema de defensa. Si eso está disminuido, estás predispuesto a... Hay algunos que dicen, yo me la agarro toda. Ahí, bueno, por ahí te la agarras todo porque te estresás mucho. Claro. Y está enfermedades de todo tipo, ¿no? Sí, pero hoy en día está muy, no sé si de moda, pero sí está estresado. ¿Qué es estar estresado? Y el estrés es la reacción que se produce en nuestro cuerpo ante el avasallamiento, digamos, del medio de vida de hoy en día, digamos. Los problemas económicos, los problemas de trabajo, los problemas de familia, los problemas de matrimonio, los problemas, ¿no es cierto? Claro. Y eso llega un momento de decir, el organismo se defiende hasta cierto punto, después te supera. Claro. Y de ahí derivan un montón de enfermedades, sí, ¿no? Es decir, de ahí la importancia, digamos, de cómo uno poder manejar eso, que es a veces difícil, porque si vos tenés problemas, sí, yo entiendo que no es muy fácil, decir, no le llevo el apunte, ¿no es cierto? Es decir, pero hay que buscar la manera de por un lado, entender qué problemas tenemos todos. Todo ejemplo, tristeza. Nadie te dijo que tu vida va a ser siempre de alegrías. Tiene que existir las tristezas y las alegrías. La gente tiene una tristeza y te pide un medicamento. No, la tristeza es una cosa de la estado vida. También, es un estado que pasa. Claro. Es cierto. Tiene que pasar, hay que superarlo. Por ahí lo difícil es saber manejarlo. Claro. No siempre podemos manejar las situaciones. Claro, ¿no? Y a veces necesitamos ayuda, obviamente, y está bueno, ¿no? Ayuda. Poder Decir, la necesidad de que uno le explique cómo es, ¿no es cierto? Saber esperar, Claro, estamos en una etapa de mucha impaciencia y queremos, en todos los aspectos, lo quiero ya, hoy y ahora. Sí, lo mismo le pasa a los chicos, ¿no? Los chicos no quieren esperar, se aburren de todo, es porque quieren todo ya. No es así. Estamos viviendo aceleradamente, el tiempo pasa más rápido, no sé qué es lo que está pasando, pero hace muchos años atrás me imagino que su infancia no fue igual que la infancia de un chico de ahora. Usted tiene nietos y verá que es diferente todo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ya que me nombraste del tiempo, te voy a explicar una cosa porque es bastante frecuente que, ahora, ¿cómo pasan los años? Pasan las horas, las semanas, los meses. Antes no era así. El tiempo siempre es el mismo. No es que vaya más rápido las agujas del reloj o menos, pero tiene relación con nuestro estado emocional. Te voy a hacer una comparación. Si vos estás en una reunión, todo muy bien, 1 hora, y que la pasaste muy bien y todo, te va a parecer que fue 1 minuto. Pero sentate 1 minuto en una hornalla, te va a parecer 1 siglo. Claro. ¿No? O sea, depende, seguro. ¿no? De decir, claro, si estás aburrido, si estás, decir, bueno, y el tiempo, a veces, un partido de fútbol. River gana 1-0. Bien ahí. Vienen los minutos de descuento, 3 minutos. Para River es una eternidad. Claro. Porque tiene que defenderse, Y para el que ataca, se le queman los minutos bastante más rápido. Entonces... y el tiempo es el mismo para los dos. El tiempo es el mismo. Más pesado que al otro. Y ahí te das cuenta cómo influye el factor psicológico, digamos. A lo mejor, suponete, River dominó todo el partido, pero esos 3 minutos te cascotean el rancho. Digamos, te vienen y vos ves que la pelota... River, ¿no? Lo daba como ejemplo. Que vos ves que te atacan y tirás la pelota y claro, el miedo que te la van a quitar y se la termina dando al contrario y vuelve el ataque llega más a tu arco en esos 3 minutos que lo que en todo el partido. Es cierto. Te hacen los 2 goles y perdiste.
¿no es cierto? Es decir, Claro o sea, sí. entonces, de entender de acuerdo como estamos nosotros, ¿no es cierto?, el estado emocional que estamos, y también varía cómo corre el tiempo. Exacto. Cómo corre el tiempo. Doctor, ¿qué le quedó pendiente por hacer que usted dice, bueno, ya no? ¿Qué le hubiese gustado hacer, tal vez, en todos estos años, que tenga que ver o no con su profesión y que no pudo hacer? Y no, tal vez el estar absorbido por la profesión, uno se perdió de cosas, de hacer con la familia, puede ser eso, ¿no? La mujer de médico de bancarse, las veces que vos estás preparadito para salir, bien, tenés que atender. ¿No? A ver, se reía mi señora, decía, a mí en la época que peleaba Monzón, era locura por ver ese cosa. Y seguro que cuando estaba ahí en el round cuando había un mundial o había una pelea importante, seguro que me iban a llamar, que yo decía, pero puede ser que hay alguno en el pueblo que no le interese la pelea de Monzón. Bueno, dejaba el auto en otra, a 2 o 3 cuadras y desaparecía, digamos, para poder ver la pelea, digamos, ¿cierto? Es decir, o sea, de esas cosas, ¿no? De decir, mira, tal es así de decir, yo que no veo una película, no sé cuántos años hace que... Mucho tiempo. Tal vez porque me habitué a decir, bueno, hoy en día vos una película la podés grabar, la ponés en el horario que querés. Antes no. Sí, sí. Entonces me ponía a ver una película y yo me tenía que levantar 2 veces. No miraba más la película. No miraba ¿te gusta hacer asado? Yo me gusta. Me ponía el pantaloncito, me ponía a hacer el asado, me llamaban 2 veces. No hacía más asado. O sea que estaba uno condicionado, sí, digamos, cierto, ¿no? De decir, entonces uno decir, bueno, a lo mejor perdió vos me dirás ahí por un asado. Eso hace a la sal de la vida también. Estoy convencido que la felicidad pasa por esas cosas. Claro, claro. De decir, qué sé yo, un desayuno en la cama, que te sirvan. Preparar un asadito, ¿no es cierto? Pasa por ahí. Simples, tal vez, ¿no? Decir, por cosas simples, algunos viven pendientes de llegar a fin de año para tomarse las vacaciones. Es todos los días, las cosas simples, digamos, exacto, ¿no es cierto? De decir, sí. Y bueno, hablando de felicidad, yo te diría que la felicidad es estar bien con uno mismo y con los demás. Vos podés estar bien con tu trabajo, con tu pareja, todas cosas, ¿no es cierto? Pero si no estás bien con los demás, y no está completo. No está completo, ¿no? Como decir, que falta algo. Esa es la conjunción de varios factores. Pero dándole bola a las cosas sencillas, no esperar. Hay gente que vive esperando ser felices, porque se imagina algo, no sé, y no es así. Volvemos a lo que hablamos antes del estado. La felicidad es un estado. Claro, uno no está todo el tiempo feliz son momentos, o todo el tiempo triste. Son momentos, ¿no? Sí. Hay que saber aprovecharlos más, claro, creo, ¿no? Esos momentos. Sí. Y decir, a ver, uno antes de pensar, a mí no me gustó esto, no me gusta lo otro, yo siempre digo, hay que ser agradecido en la vida. Yo con la profesión pude armar mi familia, pude conseguir cosas que de otra manera me hubiera pasado lo que me decía el compañero en el correo. Yo ahora estaría jubilado del correo. Claro. ¿No es cierto? Es decir, entonces, bueno, me brindó un montón de cosas. Sí, claro que sí. Y de saber valorar también las cosas. Así, antes había costumbre de decir de pacientes, de personas mayores, así, es que se levantaban un domingo a preparar tallarín y te venía con el plato de tallarín. Yo eso lo valoraba muchísimo. No por el valor que pueda tener el tallarín. Claro. Sí. A mí me gustan mucho los quinotos en almíbar y todo. Sí, todavía ahora me aparecen los frascos de quinoto, digamos. Qué lindo, ¿no? Está muy bueno. Claro que sí, claro que sí. Eso es de alguna manera el agradecimiento de la gente, ¿no? Sí, me gustaba, sí. Los jazmines, todavía ahora hay quien se aparece con los jazmines, ¿no es cierto? Es decir, entonces son las pequeñas cosas que te brindan, sí, digamos, no sé. Que hay que valorarla, no, el valor no es monetario, digamos, ¿no es cierto? Es decir, y lo otro, digamos, a ver, pues se dice, al doctor le gusta la plata, o otro le gusta
¿A quién no le gusta la plata? Sí, no, ¿No es cierto? seguro. Pero es en su medida. A mí no se me ocurriría de decir, vos venís, bueno, che, me tenés que pagar la visita. No, ¿no es cierto? Decir, bueno, si me la querés pagar, me la pagáis, si no me la pagás, pues. Y eso me dio muy buenos resultados, digamos, así Yo nunca noté si alguien me debía una visita o no me debía una visita. Si todo lo que trabajaba me permitía vivir Claro. bien y hacer las cosas, ¿no es cierto? Está bien. La cantidad, ¿no es cierto?, de decir, hice muchos partos gratis, cirugías gratis. ¿Ah, sí? Sí, que yo ni me acuerdo, ni me acordaba decir, Por ahí venía Realmente alguno, decir, esta carrera que empezó como al azar, sí. terminó siendo su vocación, porque la Y terminó sí, disfrutando. sí. La terminó disfrutando y sí. lo terminó haciendo muy bien. Con los errores que uno pudo haber cometido, Sí, claro. sí, como cualquiera, ¿no es Como cierto? los De tenemos decir, todos, por supuesto. una cosa que rescato de mí, es decir, nunca discutí con nadie en 50 años. ¿Nunca? Qué bien, ¿no? Hubo a lo mejor alguien que venía enojado por alguna cosa, y es lo que uno aprende con los años. Vení, séntate. A ver, ¿qué pasa? Claro. Contame. Se despachaba. Y después que se despachaba, Se le pasó en el ojo. Claro que sí, entonces no vale la pena discutir. es cierto. Y hay una costumbre con la política, discutir, digamos, y que se quiera, digamos, cambiarle la idea del otro. Vos tenés derecho de un partido político y yo tengo derecho al mío, digamos. Por supuesto. Claro. Y no entrar en la discusión y querer, o hasta a veces gritando, querer imponer. No. Escucharse, respetarse. No tiene sentido. Escucharlo y a veces darle vos tu opinión, Claro, digamos. No por quiere supuesto. decir, a ver, yo te digo una cosa, no quiere decir que uno le dé la razón a todo, ¿no es cierto? Es decir, yo digo lo mismo en una relación de pareja. Viste que si empezás a discutir, discute el otro, terminás a lo mejor tirándote un zapato en la cabeza, digamos. No tiene sentido. Espera, pero no le dé toda la razón al otro. Si no, espera un día o dos. ¿Te acordás ayer cuando discutíamos esto? Vos lo veías blanco, pero a mí me lo veía gris. Yo lo veía así de otra manera. Un buen consejo. Claro que sí, claro que sí. Pará, pues no te vas a poner de acuerdo en el momento, por supuesto, ¿no es cierto? Y cada uno vienen los gritos y cada uno va a querer imponer, digamos, saber esperar. Y todo es parte de la vida, ¿no? Saber esperar. Sí, por supuesto que sí, por supuesto Doctor, que sí. realmente tiene una vida muy, muy linda, de mucho sacrificio en sus comienzos, como usted decía, todo lo que le costó, sobre todo la parte económica, ¿no? Y que hoy porque todavía lo es, y lo va a seguir siendo, un profesional muy prestigioso como lo es aquí en Arteaga, con tanta gente que ha atendido, ha atendido muchísima gente y siempre fue muy respetado. La verdad que una linda historia que fue muy lindo para mí darla a conocer. Le agradecemos mucho. A ver, me faltaría hacerte comentarios a veces así, cómo somos así un poco en la profesión y cómo debemos ser, digamos. No creernos que sos el mejor. Y si te lo crees, no lo digas. Claro. Es decir, ni tampoco, te digo, nosotros pasamos de etapa que a lo mejor derivábamos un paciente a Rosario y tenía como que hablar por teléfono o irnos con el paciente porque por ahí alguno que estaba de guardia decía, ¿por qué no lo mandó antes? Hay que ver por qué no fue antes. Pero era la manera que te metían púa. Y esto en la profesión por ahí pasa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Somos todos más o menos iguales. Y vos vas a ver que para uno vos sos Dios y para otro no tanto. Y todos los médicos somos así, ¿no es cierto? Es decir, yo nunca dije nada en contra de otro médico. Porque te viene en contra, la gente sabe cómo decir, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Algunos creen que no, che, mirá, yo te lo trato. No, ¿Qué? Como dijo usted recién, nunca hay que creerse el mejor, nunca. Sí. Tratar de ser. Yo creo que en ningún aspecto de la vida hay todo, que creerse el mejor, no en ninguna profesión. Tratar de ser el mejor, pero no decirlo. Pero no creérselo. ¿No es cierto? No creérselo. Claro ¿no? que sí. Es decir, sí. Doctor, le agradecemos mucho.
esta entrevista realmente. La gente de Cava 14, Vinos y Regalos, no sé si conoce a Mauro Valentini. Sí, Mauro, sí. ¿Lo conoce? Sí, él en su tiempo, bueno, venía acá a jugar al fútbol con Pablo, con decir, Pablo. sí, yo lo conozco Pero muy le bien. quiere regalar esto. Claro, sí. ¿Usted le gusta tomar? La verdad que sí. ¿Le gusta tomar? Si lo quiere abrir, lo puede abrir. Claro, no, sí, Me gustaría que me cuente con quién le gustaría compartirlo. Y esto con mi señora, con la familia, digamos, con mis hijos, es decir, sí, pero un vinito, digamos, en familia, digamos, no sabemos reunir todos los sábados, los fines de semana, así ahí sí hago el asadito porque ahora lo puedo hacer. Ahora lo puede hacer, está más tranquilo. Y bueno, los nietos, digamos, es decir, eso, sus nietos, todo ¿no? decir, uno le cambia la vida, ¿no es cierto? Ya sea los de Pablo, que ya son más grandes, pero uno tiene muy buena relación. ¿Y el chiquito? Y el chiquito es un regalo del cielo, ¿no? Es decir, Claro que sí. Nati se le iban los años con un montón de tratamientos y no podía quedar. Y en el último Dios se dio, digamos, ¿no es cierto? Y la suerte de que está en casa porque ella trabaja ahí, digamos, claro. Así que uno un poco hace ahora con el nieto lo que no hizo con los hijos, en el cual prestarle atención, ver cada cosita nueva que va haciendo. Ahora como que lo puede disfrutar, ¿no? Y a pesar de lo chiquito, cómo se hace compinche y entiende todas las cosas que uno le va diciendo. Claro. Y hoy en día decir, bueno, con YouTube, con la música, digamos, que es lo que yo insisto, decir, con la música es una... no tuve la suerte ni de tener oído para la música, ni de entrar en contacto, ¿no es cierto? Pero descubrí después de muchos años lo que significa, digamos, una caricia al alma. Así es. Sí. Entonces, lo que quiero del nieto de que ya está amagando a bailar, que cante. Que sea feliz, ¿no? Que sea feliz. Que sea feliz. Y pienso que una manera de ser feliz es gustándote la música, gustándote bailar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces desde ahora, aunque no hablas de decir, bueno, va a tener que aprender a cantar, como pueda. Ojalá así sea. Con respecto al canto, no solo cantan los que tienen linda voz o la facilidad de cantar. El canto es para todos. Claro que sí. Seguro, el asunto es animarse. Claro. A veces uno, miedo, la vergüenza, la cosa no quiere hacerlo, pero es muy importante. Hay que animarse. Así que el nieto va a tener que cantar y va a tener que bailar. Cosa que siempre el abuelo fue un patadura y no tener oído para cantar, que lo tengan los nietos. Ojalá que así sea, doctor. Sí. Vamos a aprovechar para agradecerle a los dirigentes del Club Arteaga que nos han dejado venir aquí al club, este lugar tan lindo, con tanta sombra. Sí. Aprovechamos un día de calor como era hoy. Así que muchas gracias a toda la gente del Club Arteaga, ¿no? Claro. Y gracias nuevamente por la entrevista. Yo siempre tengo mis dudas, a veces decir que me pongo a hablar y no quiero ser pesado, digamos, así que decir, bueno, los que vean esto, si les agrada, está bien, digamos, y bueno, si se cansan, a otra cosa, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Bueno, fenómeno entonces, gracias.